Mañana de este miércoles 17 de febrero de 2016, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Dónde está la plata de Isagen? Santos dijo que se iba a dedicar totalmente a la infraestructura a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. El director de la financiera, el señor Clemente del Valle, no pasa el teléfono porque cree que está manejando negocios propios y que los miles de millones de pesos con destino a la infraestructura son su plata del mercado. Es un irrespeto a nuestros oyentes y es un irrespeto al país, la actitud del señor Clemente del Valle. Hoy hablaremos con el senador Iván Duque, quien se opuso de manera más contundente desde el Centro Democrático, desde la bancada del Senado, a que se hiciera este negocio, que aparentemente era para construir las 4G y que en realidad es para tapar huecos de una economía que se vuelve miseria. Lo de Standard & Poor's no es un chiste. Cuando a uno le ponen que está en una posición determinada, pero con destino al abismo, es decir, con tendencia negativa, le están diciendo o corrige inmediatamente o pierde el grado de inversión. Eso fue lo que le dijeron a Colombia. Y la publicación que hizo Fedesarrollo de los temas de la confianza del consumidor lo ratifican. Esta economía se la llevó el diablo Juanpa, después de la gran bonanza petrolera, porque dirán, bueno, pero es que lleva 5 años y ha manejado bien la economía, dejó que se robaran, o contribuyó a ello, vaya uno a saberlo, pues contribuyó, desde que repartió mermelada, contribuyó a que se robaran la plata de la bonanza petrolera. Y la situación es esa. Con Iván Duque discutiremos estos temas, con el tema de Reficar también. ¿Cómo empezó todo? Aquí sí que vale la pena escribir ese librito. Otro librito de Enrique Santos Calderón. ¿Cómo empezó todo lo de Reficar? Sabemos ciertas cositas. Los contratos del Fondo para la Paz con Sístole. Esto hay que manejarlo con cuidado. Esta señora, ¿por qué obró de esa manera? ¿Cómo se le ocurre tomar la plata para la paz, para que se discutan ante la prensa y para darle buena imagen a la venta de Isagen y para darle buena imagen al tema de Reficar, para que no se crea que esos sobrecostos de $4.000 millones se produjeron en la época del gobierno de Santos, y para ir al eje cafetero a mirar y a difundir por el mundo entero las obras que está inaugurando Santos? ¿Qué tiene que ver eso con la paz? Es la manera como están disponiendo de los recursos. Y eso se hace con una firma Sístole de un señor que fue en algún momento socio del hermano del presidente de la República. Es que las cosas que están pasando aquí, válganos Dios, como las cosas que pasaron con el ex senador Ferro y viceministro de Justicia con un policía. Del Interior. El Ministerio del Interior es el encargado del orden público y el orden público se maneja a través de la policía. Luego estas cosas repugnantes y asquerosas del señor Ferro es con la gente que maneja el orden público. No, aquí está pasando cosas demasiado graves. Esto no es un problema de emprenderlo como lo han emprendido contra Vicky Dávila, que lo que hizo fue poner en evidencia una cosa que al país le interesa conocer, le interesa saber, cuál es el abismo moral en que está metido un sector de la Policía Nacional. La inmensa mayoría de los policías colombianos, la inmensa mayoría, es de gente buena, de gente decente, servidora, trabajadora, que afronta todos los riesgos por darnos seguridad. Pero hay unos elementos podridos que vienen desde la cúpula desde hace ratico, ¿no? Todo esto que está pasando y toda esta manera de sostener al general Palomino y todas estas cosas, en el fondo es para sostener a Naranjo, para que no le pregunten a Naranjo ciertas cositas que Naranjo no le ha contado al país. La voladura del radar de Santana, lo de Jamundí
y cosas de su comportamiento personal, pero hay que defenderlo. ¿No ve que está hablando de la paz? ¿No ve que es el ministro de Santos? Hay que defenderlo y hay que sacar de la policía a la gente valiosa, como el general Ramírez, como al que llamamos cariñosamente Veneno, que lo acaban de sacar por la puerta de atrás. ¿Por qué? Porque son decentes, porque son firmes, porque son leales a su servicio en la policía. Motivo suficiente para que lo saquen. Eso es lo que está haciendo Santos y eso es lo que pasa. Y por eso este escándalo de Ferro es muy a propósito para que sepamos cuál es el abismo moral en que nos están metiendo y en que están metiendo a la Policía Nacional. Sacando a la gente valiosa y dejando lo que está dejando la herencia del señor General Naranjo. Antonio Ledesma será condenado a muchísimos años por conspirar. ¿Conspirar contra quién? ¿Conspirar cómo? Hacer oposición ya se llama conspirar. Ahora falta que nos digan que estamos en una conspiración contra Santos porque decimos de él todo lo que hay que decir y todo lo que cabe. Antonio Ledesma, un preso político en Venezuela, contaremos cuáles son las pruebas que hay en contra suya por una supuesta conspiración. Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, un grande hombre, un gran señor, metido en una cárcel como si fuera un criminal. Y eso está pasando aquí en Colombia. Pregunten por qué están en la cárcel personas como Luis Alfredo Ramos, como Sabas Pretel, como Diego Palacio, como Alberto Velázquez. Pregunten por qué. Mientras tanto, sale el presidente Santos a decirle a los militares de Colombia, no se preocupen, estén tranquilos. Lo de las FARC lo arreglamos allá en La Habana y aquí, a ellos no les va a pasar nada, pero a ustedes tampoco, porque no les voy a dar amnistía que está prohibida, les voy a dar una cesación de la acción penal. Tan vivo, tan listo Santos, ¿no es cierto? Contaremos cómo esas gracias están expresamente prohibidas y se lo dijo al señor Santos con todas las letras la fiscal de la Corte Penal Internacional desde el año 13 y está engañando a los militares de Colombia, les está mintiendo, les está prometiendo lo que no se puede cumplir a la luz del derecho internacional. Lo que hay que darles a los militares de Colombia es justicia, señores, porque la inmensa mayoría de los perseguidos y de los condenados lo son injustamente por este cartel de los falsos testigos. Y a propósito de carteles de los falsos testigos y a propósito de todas estas cosas que están ocurriendo, una nueva tramoya ahora en el Consejo de Bogotá. ¿Qué es lo que está sucediendo con la elección de personero? Es que a Cambio Radical no le basta tener contralor, quiere tener contralor, personero, presidente del Consejo, alcalde de Bogotá. Se les está yendo la mano. Es que no se les olvide que son los herederos de Vargas Lleras y entonces están manipulando lo que tienen que manipular a través del doctor Inestrosa, presidente del Consejo, para impedir que se haga una votación limpia para el personero. Nombren al que les parezca que esté bien. Hay que nombrar un gran jurista, hay que nombrar una persona extraordinariamente equipada para desempeñar esa tarea, pero háganlo ya. No, esto es con trampitas, a ver si logran en el Consejo que el señor Acosta imponga a un nuevo elemento de Cambio Radical. Esa es la verdad, Quieren tener pan y pedazo. No funcionó, por lo que parece, la decisión de los grandes magnates petroleros del mundo con Venezuela, que no tiene pues un barril de petróleo adicional, para congelar la producción petrolera. Ayer el petróleo se mantuvo el WTI por debajo de $30 y el Brent a $32, de manera que no pasó nada con esa decisión. Congelar la oferta de petróleo
en el momento, eso entre los de la OPEP, porque hay muchos productores que no son de la OPEP, como los Estados Unidos, por ejemplo, congelarlo en momentos en que la demanda cae, porque China cae, pues es no hacer absolutamente nada. Suspendida por el Consejo de Estado la tabla de vehículos. Ahora sale la ministra y sale a decir que ella tiene otra tabla. Vamos a ver cómo le va con la nueva tabla a la ministra, pero que no se le ocurre decir que los vehículos valen más cada año. Señora ministra, por Dios, los vehículos como cualquier maquinaria se deprecian. En la realidad y contablemente, los vehículos valen cada año menos. Lo siento por usted, que le va a producir menos impuestos a un fisco completamente quebrado por la improvidencia de su jefe. Los niños con cáncer se mueren por falta de atención. Este es un descubrimiento o una presentación de una circunstancia realmente dramática. En Colombia se mueren 5 de cada 10 niños enfermos de cáncer. El promedio en el mundo, en naciones donde sí atienden a los niños, es que se salvan entre 8 y 9 niños. Entre 8 y 9, y aquí 5. Esos otros niños que se están muriendo, los está matando el sistema de salud en Colombia. Señor ministro, tome la vida en serio algún día. El sistema de salud que usted preside está matando a los niños con cáncer. Y el tema específico del cáncer en la sangre es un tema gravísimo, gravísimo. Se están muriendo muchísimos niños en Colombia que no se deberían morir. La leucemia es eminentemente curable y en Colombia se mueren los niños porque no tenemos ministro, porque no tenemos sistema de salud, porque el presidente anda metido en todo menos en el gobierno de la nación. Ya dijimos que sacaron al general Martínez de la policía porque era una piedra en el zapato para el general Naranjo. Lo mismo que sacaron al general Ramírez. Los mejores generales de la policía salen camino del exilio, camino del retiro. Lo que quedan son los amigos de Naranjo, que sigue manejando la Policía Nacional y que sigue encubriendo ciertas cositas por las que el país exige claridad. 8 años de cárcel pagaría el hombre que le tiró la piedra a un bus de Transmilenio. Un moreno, un negro, se acercó a Transmilenio enfurecido y le tiró una piedra. Eso es lo que se sabe de él. Pagaría 8 años de cárcel, los de las FARC, por matar cada uno centenares de personas, por robarse centenares de niñas para ponerlas de esclavas sexuales, por sembrar de minas el territorio nacional, por poner bombas, por volar los oleoductos, por volar las torres eléctricas, por toda esa infinidad de crímenes, no pagarían un día de cárcel. Señores, me pregunto si una sociedad así puede sobrevivir. Yo no voy a defender al negro que le tiró la piedra a Transmilenio. Si es que obramos con todo el mundo, con igualdad de rigor, óbrese así contra todo el mundo. Eso fue horrible, lo que hicieron contra Transmilenio, espantoso. Merece 8 años de cárcel, merece. En proporción a eso, ¿cuánto merecen los bandidos de las FARC? ¿800 años? Por lo menos, ¿no? No, pero para los bandidos de las FARC, impunidad. Para este negrito que en un momento de furia tiró una piedra, 8 años de cárcel. Eso es lo que no se entiende. La desigualdad, porque la justicia es un valor de alteridad y de igualdad. Ecopetrol va a economizar 1.6 billones de pesos en publicidad, viajes y consultas. Vaya, vaya, vaya. 1.6 billones de pesos. ¿Ustedes saben lo que es esa cifra? 1 millón de millones más 600.000 millones de pesos se pueden economizar
entre contratos de consultoría, contratos de publicidad y viajes. ¿Será eso posible? ¿Será eso factible? No, doctor Echeverry. ¿Su cuento es chino o lo que hay en Ecopetrol es una verdadera industria turística hacia el exterior y un despilfarro que clama al cielo? Lo decíamos, confianza de consumidor en el piso. No se daba una situación tan grave desde el gobierno de Pastrana cuando era ministro de Hacienda Juanpa. O sea que de Juanpa a Juanpa. Juanpa acabó con la economía como ministro de Hacienda de Pastrana y acaba la economía como presidente de la República. En Venezuela, la Asamblea Nacional decreta amnistía para presos políticos. En Venezuela renuncia el ministro de Economía después de un mes de muy fecunda labor, como hemos visto. Y en Venezuela se crea una organización gigantesca para poner el petróleo y la minería al manejo de los militares. Nosotros no tenemos nada que ver con los militares, pero es como si ponen la ingeniería al cuidado de los médicos, o como si ponen el derecho en Colombia en manos de los arquitectos. No, es que cada uno se debe dedicar a lo que sabe. La ciencia militar es una ciencia, y los militares deben estar preparados en ella, y ser altamente capaces para defender la nación y para cumplir sus misiones, no para manejar empresas petroleras. Ese no es su oficio, eso no es su misión. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela, donde se toman medidas tan irracionales? ¿De quién son los activos de la telefonía celular? Una vez que termina el contrato de concesión, quedan unos activos enormes. ¿A quién le pertenecen? Si en los contratos de concesión no se escribió la cláusula que existe en la mayoría de contratos de estos tipos, según los cuales los activos que se han dispuesto para la prestación del servicio quedan en manos del concedente, es decir, de la nación, redactaron mal los contratos. Y los contratos mal redactados no se arreglan en tribunales de arbitramiento. Al rojo vivo el conflicto en los Estados Unidos por la sucesión del magistrado Scalia. Obama insiste en que él va a nombrar o a postular a quien suceda a Scalia. Los republicanos dicen que no lo permitirán y que Obama debiera dejarle esto al cuidado del próximo presidente. A propósito de los Estados Unidos, primarias en Carolina del Sur. Parecería triunfo holgado, según las encuestas, de Hillary y de Trump. Dios mío, un debate presidencial en los Estados Unidos entre Hillary y Trump. ¿De qué palo se ahorcarán los pobres norteamericanos? Cargos preliminares contra Sarkozy por financiación de su campaña. Y ayer en París, el conjunto que interpretaba música metal rock en Bataclan y que fue interrumpido por una acción terrorista que ha estremecido al mundo, dio un nuevo concierto en París. La firma Eagles of Death Metal, los de Bataclan, volvieron a tocar en París. Y en un día como hoy, año de 1673, murió Juan Bautista Poquelin Molière, uno de los grandes dramaturgos de toda la historia, uno de los hombres que definió los perfiles de cierto tipo de seres humanos que deben quedar claros para el resto de la humanidad, como el tartufo, por ejemplo, pero también el avaro, pero también el misántropo. Molière, grande entre los grandes, murió en un día como hoy en el año de 1673. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Bueno, ayer el presidente Juan Manuel Santos, que por cierto anda regular de amigos según la última encuesta, ¿no? Yo creo que tiene más amigos en el exterior que en Colombia porque los niveles de popularidad
están en los suelos. Y habría que medir después de esta reunión, fue una reunión en Santa Marta con oficiales y suboficiales de la Primera División del Ejército, y él dijo algo muy alto y muy clarito. Dijo: no habrá amnistía general para los militares porque eso sería ilegal y se caería en cualquier corte internacional. Y a renglón seguido aclaró que habría un tratamiento especial para los miembros de la fuerza pública que no hayan cometido crímenes de guerra y que en esos casos se aplicaría la renuncia al ejercicio de la acción penal, que en la práctica es como una amnistía, dijo él. Es decir, un juego de palabras con el que pretende el gobierno hacerle trampa a la Corte Penal Internacional, como si la Corte fuera tonta, ¿no?, y no supiera dónde está parada. Recordemos precisamente que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, lo dijo en su momento, en el año 2013 ya, a través de una carta contundente dirigida al gobierno de Juan Manuel Santos y refiriéndose a las FARC y al ELN concretamente, porque en la carta hablan de ellos, no como el presidente, que en esa reunión no los mencionó como si no tuvieran nada que ver con ellos. Les voy a leer las palabras textuales de la fiscal Fatou Bensouda para que no queden dudas y no digan que es una libre interpretación mía. Debido a que la suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La decisión de suspender la pena de prisión de tales personas sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal, según lo establecido en los artículos 17.2c y 20.3a. La fiscal, como les digo, lo puso por escrito para que no quede la menor duda. Y dicho esto, y tras escuchar las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en Santa Marta, a mí me surgen varias preguntas. A ver si entre todos podemos solucionar este entuerto que está bastante complicado. Si no se puede aplicar amnistía general para los militares, de acuerdo a los lineamientos de la Corte Penal Internacional, que además lo recuerda el presidente Juan Manuel Santos, tampoco se puede aplicar a las FARC. ¿Se le olvidó ese detalle al presidente Juan Manuel Santos en la reunión? ¿Qué quiso decir el presidente Juan Manuel Santos cuando explicó que la solución a este entuerto es aplicar la renuncia al ejercicio de la acción penal? ¿Cree de verdad el presidente Juan Manuel Santos y sus flamantes asesores que así de fácil y barata es la solución? Y por último, ¿qué hay detrás de todo este enredo de palabras? ¿Un ejército frustrado, unas FARC llenas de desconfianza y un presidente que hipotecó todo su capital político a un proceso que hace aguas? Pregunto. Renunciar a la acción penal es exactamente lo mismo que decretar la amnistía. Eso no se lo han explicado a Juanpa, pues que no es abogado y que no es nada, además, según tenemos entendido, no terminó carrera ninguna. Entonces no se lo han explicado. Es lo mismo. La amnistía detiene la acción penal. El indulto libera de responsabilidad al que ya ha sido condenado después de una acción penal. De manera que esto de la renuncia a la acción penal en favor de los militares es para alegrarles el oído y para engañarlos, porque no lo puede hacer como usted lo demostró con la carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional. No se puede hacer eso. A los militares de Colombia los quieren engañar para que apoyen un proceso penal en el que el principal objetivo son ellos. Porque obviamente en una guerra, ¿contra quién dispara uno? Pues contra el ejército enemigo. ¿Contra quién dispara las FARC? Contra el ejército. ¿Por qué quieren que el ejército se dedique a las fronteras o a muy importantes misiones en Yemen del Sur y en Siria? ¿Por qué? Porque los quieren tener inhabilitados para combatirlos y para que su negocio del narcotráfico y su negocio de dominar a Colombia transcurra sin inconvenientes. Eso es obvio. Entonces Juanpa coge a los militares y les dice: mire, ustedes están presos, en su inmensa mayoría presos de manera injusta, pero no se preocupe, que yo a las FARC, ya con las FARC arreglo, eso es otro cuento, y a ustedes les suspendo la acción penal.
La señora Fatou Bensouda le dice, no lo intente, se lo dijo desde el año 2013, pero como supuestamente los militares son bobos y son tontos, no han leído la carta de la señora Fatou Bensouda. La vamos a poner en nuestra página de internet para que la consulten todos, militares en activo, en retiro y ciudadanos. Lo que dijo Santos fue una solemne mentira. Lo que propone es un imposible juicio. Bueno, pero según esa carta, el proceso de paz se debería caer, porque en esa carta se refieren explícitamente a las FARC y al ELN. Eso se aplica también a las FARC y al ELN. Pero por supuesto, pero claro, Montserrat, es que ¿no? la impunidad, es que es el tema de los temas. Impunidad. La Corte Penal Internacional dice, no acepto la impunidad. ¿Qué dice la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No acepto impunidad. Y entonces Santos está atrapado en esa tela de araña, no se puede mover de ahí, no puede decretar la impunidad, eso pues de que el perdón y el olvido y entonces cada uno se va para su casa después de haber cometido los delitos más atroces, eso no es posible. Al ELN y a las FARC hay que condenarlos a cárcel física, es lo que dicen los tratados internacionales de los cuales forma parte Colombia. Colombia adhirió a ese tratado internacional por decisión del presidente de la República, por ratificación del Congreso Nacional y por ratificación de la Corte Constitucional. A cumplir, a cumplir. Cárcel para todos los delincuentes. A los militares hay que juzgarlos de acuerdo a la justicia, porque los están juzgando de acuerdo a la política y los están condenando de manera infame y los tienen presos de manera infame y los tienen empapelados de manera infame. No, Santos, a ellos no les dé ventajas que no les puede dar. Deles justicia, quíteles de encima una justicia supuesta, sesgada y dedicada solamente a perseguirlos de manera inicua. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 17 de febrero del año 16. Tenemos que saber quiénes nos están gobernando. El presidente Camarada le dio posesión en ceremonia poco usual a un viceministro de segunda, al que siempre juramentó por costumbre el ministro de turno, como su superior inmediato. Recordemos que a pesar de las denuncias hechas por el periodista político Edgar Artunduaga Sánchez sobre la conducta del senador Ferro el 20 de octubre de 2014, Artunduaga también hizo lo propio en el censurado programa La Barbería, censurado por el sátrapa colombiano. La Barbería, que se emitió por esas calendas en el Cable Noticias. Juanpa hizo también presidente del partido de la U, al hoy renunciado Ferro, pero ahora las cosas se invierten. La periodista Vicky Dávila da a conocer el escándalo, pero ahora como los naranjos producen papayas y los pájaros le tiran a las escopetas, ella es la responsable por dar a conocer las debilidades del régimen del sátrapa del altiplano cundiboyacense. Cuando los encargados de manejar el orden público desde el Ministerio del Interior y de la Justicia, jefes inmediatos de la policía, en asocio con el sargento García, destituyen simultáneamente al general Ramírez, lanzándolo como cortina de humo a las tinieblas exteriores, para tapar el video que ya es viral en las redes sociales. Doctor Londoño, cuando salen los mejores generales, como los generales Ramírez, cuando salen ellos... Di Martínez, William. Sí, señor. Perdón, Martínez. Ramírez y Martínez, los dos. Sí, señor. A los dos, los echaron. Por buenos. Claro, definitivamente, doctor Londoño, se corrompió la sal.
Sí, lo que publicó o dio a conocer la periodista Vicky Dávila es repugnante, da asco, produce náuseas. Es una cosa increíble, pero es que aquí hay un problema político de fondo. Es que el Ministerio del Interior es el responsable del orden público, y el orden público se maneja con la policía. Entonces aquí hay un tema de mucha significación. Y el senador Ferro, que vaya explicando lo que cuenta Edgar Artunduaga también, sí, que lo vaya explicando. Ese problemita ocurrido allá en su apartamento, eso no se puede quedar de esa manera. La justicia tiene que operar. Él en Fusagasugá hace lo que le da la gana. Con la justicia colombiana no se puede jugar así, no se puede jugar así. Y Santos tenía que saber lo que estaba pasando con ese sujeto. Era imposible que no lo supiera. De manera que averiguar bien qué pasa en el Ministerio del Interior y qué pasa en la policía. No porque nos queramos meter en la conducta sexual de nadie, ni más faltaba. Solo es en la medida en que eso afecta el orden público de la nación, afecta a la nación misma, afecta el desempeño de las funciones que le están encomendadas a estos señores. El país tiene derecho a la verdad, porque uno de los principios fundamentales de cualquier gobierno democrático es la transparencia de las conductas. Aquí no estamos haciendo moralismo barato, aquí estamos exigiendo que la policía y el Ministerio del Interior no estén gobernados y manejados por personas de conducta indeseable. De manera, William, que muy grave lo que está pasando en la policía. Terrible. Primero salieron de Ramírez, ahora salen de Martínez. Exactamente. ¿Quién más va a estar en la lista? Yo me temo, no quiero dar nombres porque de verdad los echan. Porque son irreprochables, como son irreprochables la mayoría de los policías de Colombia, que son gente decente y buena y recta y ejemplar. Sí, señor. Y entonces esto pues vuelve que toda la policía es una policía de puercos y de bandidos. ¿Sí? No es verdad, no es verdad. Pero hay que sacar a los malos y no hay que sacar a los buenos. ¿Por qué los naranjos pudren las papayas? Exactamente, pudren todo. Un naranjo podrido lo pudre todo. Sí, señor. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana cargados de noticias de Venezuela y de Colombia. Hablemos de las noticias que llegan de Venezuela primero. Un proyecto que se radicó por parte de la oposición venezolana ante la Asamblea Nacional para enmendar la constitución del vecino país y reducir a 4 años el periodo presidencial, pues fue uno de los muchos hechos noticiosos que se produjeron ayer en Venezuela. El actual periodo del presidente es de 6 años, pero con este proyecto lo que se busca es que se convoque a un referendo que debería ser convocado por el Consejo Nacional Electoral de ser aprobado este proyecto para enmendar la Constitución y así obligar a Nicolás Maduro a entregar su cargo el 10 de enero de 2017. Con esto se le recortaría el periodo al mandatario y sería, por supuesto, un triunfo de la oposición que está haciendo todo lo posible por recortar el periodo y sacar a Maduro del poder para poder retomar el control del país y sacarlo del caos en el que se encuentra. Un caos que se ve cada vez más agudizado, pero que ya también deja ver algunas luces al final del camino, como la que también se vio en la Asamblea Nacional con la aprobación en primer debate de la ley de amnistía para los presos políticos. Una ley de amnistía que beneficiaría, por supuesto, a Leopoldo López, a Daniel Ceballo, a Enzo Escarano, bueno, a todos, a tantos acusados de... Antonio Ledesma, doctor Londoño, todos acusados de haber suscitado a un desorden público y pues que tienen condenas encima que les pesan o posibles condenas que podrían ser de hasta 16 años de prisión. Pues bien, otro triunfo de la Asamblea Nacional
venezolana con esta aprobación en primer debate de la ley de amnistía que se abre camino en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y entre tanto, la crisis en el Poder Ejecutivo en Venezuela. Maduro echó al ministro de Economía que había nombrado en enero, duró apenas 40 días en el cargo. Y digamos que es un mensaje que también se está enviando de la crisis por la que atraviesa el vecino país, una crisis que pues lo hace cambiar de ministro. Hay frases que mejor me reservo, pero doctor Londoño, el cambio de los ministros en Venezuela es pan de cada día. Ahora cambian al ministro de Economía. El caos en Venezuela, por supuesto, no podemos dejarlo de lado y, si le parece, hablamos también de las noticias en Colombia porque Standard & Poor's le redujo la calificación crediticia a Colombia, pasó la calificación de estable a negativa, esto por la debilidad que enfrenta el país, por la caída de los precios internacionales del crudo y el efecto de esto en el déficit fiscal. Dice Standard & Poor's que están revisando la perspectiva de la nota negativa, que se reflejan los riesgos de que la posición externa de Colombia podría deteriorarse aún más, en forma particular si el gobierno falla en llevar a cabo a tiempo las medidas fiscales que controlen sus déficits presupuestarios. Así pues que Standard & Poor's manda un mensaje muy duro, muy amargo a los mercados internacionales con esta reducción en la calificación crediticia de Colombia. Una noticia que también se suma con la caída de la confianza del consumidor a niveles mínimos desde el año 2002. Esto es algo que revela Fedesarrollo, que en el mes de enero cayó la disposición de los colombianos para comprar bienes durables, y esto porque está completamente minada la confianza del consumidor en nuestro país. ¿Estamos en riesgo de perder el grado de inversión? Bueno, pues es la pregunta que queda tras la decisión de Standard & Poor's en cuanto a la economía colombiana. Noticias, doctor Londoño, de Venezuela, con todo lo que está pasando, todo lo que está haciendo la oposición para recortar el periodo del presidente Nicolás Maduro, también para amnistiar a los presos políticos y, pues, por supuesto, la crisis económica en Venezuela que ya tumba a un ministro que no dura ni 40 días en el cargo, y en Colombia, doctor Londoño, pues la calificación de Standard & Poor's que cae, y cae también la confianza del consumidor. La confianza del consumidor cae, repetimos, a los niveles que tenía cuando Juan Manuel Santos era ministro. Entonces esto se llama desastre de Santos a Santos. Santos dejó en la época del presidente Pastrana una economía vuelta a pedazos. La coge ahora, se tira, como dicen los muchachos hoy, nada menos que la bonanza petrolera, arruina el país, y entonces ahora la confianza del consumidor era la misma que se mostraba cuando Santos era ministro de Hacienda. Eso es lo que se llama de Santos a Santos, de Juanpa a Juanpa.